Buenas tardes, puede ser el segundo audio de la tarde. Esto es acerca de la historia de las tarjetas gráficas. Había grabado algo previo, pero yo pensé que voy a hacer una reedición a este formato de audio un poco más detallado. En cierto modo, como que no tengo a mano Eurotrack, puesto que ocurrió un error mientras estaba ocupando el juego y quizás como no puedo volver a utilizarlo netamente porque, bueno, aparecían como glitch bastante molestos. O pueda quizás recuperar el juego cuando haya hecho una especie de adquisiciones las cuales tengo que hacer involuntariamente a propósito de. Pero por el momento yo pienso que no es factible ni urgente, pero hay ciertas cosas que hacer primero a modo de trámite y que son bastante más urgentes de lo que sería de recuperar los avances del juego en Eurotrack, puesto que el juego mismo comenzó a tener como glitch o errores particularmente grotescos, con digamos, con exigencias gráficas bastante bajas. Ya. Y entendamos que yo he tenido hasta ahora, a propósito de historia de tarjeta gráfica, he tenido tres tarjetas gráficas. La primera la compré en el año 2009. Era una Palit GeForce 8400 GS de 256 MB de RAM, en ancho de memoria de 64 bits. La segunda fue una AMD Radeon H4350 de 1 GB de RAM con ancho de banda de 64 bits. Realmente no era como una aceleradora, sino que era como una tarjeta de video nomás, no era como una aceleradora gráfica. Y la tercera, la que es la más longeva de todas, bueno, la HD era de 2011. Y la más nueva de todas, yo pienso es la que ocupaba por 7 años, que es la más longeva por lejos, la RT260X, de 2 GB de RAM con un ancho de banda de 128 bits. Esa me ha durado por lo menos una cantidad de años impresionante, 7 años. Y sigue funcionando en el equipo. Sigue funcionando en el equipo y no he tenido tantos dramas. No he tenido tampoco que hacerle como cambiar lo que es digamos, eh, ciertas como cuestiones de configuraciones, por lo menos básicas, a partir del cual. ¿Desde dónde comienza a ser necesario ocupar tarjeta gráfica? Y vamos a volver para atrás. Antes de 1995, las personas solamente tenían un uso de ocio, digamos, de carácter por software. No existía aceleración gráfica, no existía la API, no existía DirectX, no existía OpenGL, no existía Vulkan menos. A partir del cual, digamos, como que son una serie de instrucciones, para facilitar al sistema ciertamente lo que son ciertas funciones gráficas. Entre ellas, mapeado de textura, aceleración gráfica, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de ray tracing, no sé qué. Eso no existía. Tampoco era necesario, despuntando, se tomó como lo que era el modo más primitivo de internet. Bueno, ni siquiera internet, sino que propiamente de las pantallas. Una pantalla color no aparece antes hasta de 1992, que son los protocolos VGA y los protocolos XGA. Y no existen, digamos, en cierto modo, como controladores de la pantalla posterior o anterior a Windows 95 que requieren por lo menos 16 bits de color. Windows 98 pone la primera en 32 bits de color y por lo menos como que ahí surten por aparecer las primeras API, las primeras tarjetas gráficas, puesto que ya significan una aceleración y quizás como cierto cambio generacional que era bastante fuerte, pero no masivo. Era un cambio generacional muy fuerte, pero no masivo. El primer juego que necesitó, sí, lo que era la inclusión de una utilidad por lo menos de tarjeta gráfica junto con aceleradora 3D. Porque cada una en el puerto PCI, al reverso del tarro, porque antes no existían laptops y las laptops que existían eran bastante limitadas, eran características, no sé, como de portabilidad,
como los PDA con Microsoft Windows CE, que eran una especie como de agenda largucha, donde la gente poco menos como va como un lápiz, tipo como un stylus para marcar o para ocupar las teclas, puesto que no tenía el sistema digamos como sí tenía teclado táctil, pero era como una pequeña como calculadora que tenía con un Windows integrado, así que era una máquina puntera para la época. Inusual, inusual. Entonces tenían esta stylus, la cual proveía, digamos, una serie de características las cuales tenía por efecto hablar de ciertas cuestiones y de cierto modo como funciona como una agenda, una PDA, versus lo que era una computadora de escritorio, porque el laptop ni hablar. Habían Compact Presario, que eran los primeros notebooks que aparecían con Intel Pentium 1, pero eran antiquísimos y eran carísimos. Los primeros notebooks eran bastante inusuales de ver previo al 2004, puesto que eran extremadamente caros. Después se hizo más común, puesto que ya fue como en electrónica consumo y bastante más asequible. Pero digamos que antes no. Y menos de aceleración gráfica. La aceleración gráfica viene desde las cuestiones de aplicaciones de ocio, desde de juego, especialmente de la época de MS2. Y el primer juego que requirió, digamos, que la gente comprase por lo menos una aceleradora gráfica que acompañase como coprocesador a lo que eran las funciones de la pantalla y la aceleración de gráficos para videojuegos era Quake. Antes que eso no creo que haya sido necesario. En cierto modo que en la época del Pentium 1, Pentium 2 a 450 MHz, GHz, recién aparecería como el 2000. El primer GHz aparecía recién como el año 2000, 2001. Pero antes que eso todo el mundo se medía en megahertz y en megas de RAM. Un computador de escritorio en la época tenía 16 megas de RAM, 250 MHz o 400 ya era demasiado rápido, con Intel Pentium 1.2, MMX y eso. Eso es lo que había en 1997 o 96, cuando comienzan a aparecer las aceleradoras gráficas junto con. Así que tenemos por lo menos en esa época lo que son computadoras funcionando con Windows 95 en su mayoría, lo cual netamente se ocupa como para netamente con cuestiones de aplicaciones de oficinas o industriales. Aún no existía la cuestión educacional porque pronto vendría a ser más masivo. Desde aproximadamente el 98 en adelante, ahí comenzaría a ser propio más de la escuela y en cierto modo llegar a un segmento de usuarios menores, porque puesto que el entretenimiento que existía en esa época, por lo menos así como software como videojuego, era más como juegos de estrategia, de simulación, de construcción tipo SimCity, Civilization, Lemmings, entre otros. Eran de carácter más arcade, pero con orientación un poco más, digamos, como un ocio organizado, como para una persona como de 30 años. Y lo que era mayormente las opciones quizás de familia o de gente más menor, de gente mucho menor a ese segmento en cuanto a videojuegos, y pues era más asequible las consolas de videojuegos, en este caso Nintendo, a 1993, así que por lo menos lo que eran las computadoras de época era como un segmento más adulto, un segmento un poco más crecido que netamente lo hacían como ocio posterior a la productividad de trabajo en oficina, así que por lo menos como que fueron creciendo el sector de lo que fue el ocio de entretenimiento electrónico hasta por lo menos perfilarse como un sector que es bastante, por lo menos, reconocible ahora como una cuestión como un ocio transversal, una expresión artística por lo menos más amplia, junto con el cine, la música, entre otros. Son como ciertas industrias que provienen acerca de ciertas cuestiones de aproximaciones artísticas que son un poco más aceptadas ahora. Pero hace 30 años no lo era. Entonces tenemos tres sectores de lo que es la industria del videojuego. El arcade, orientado más a adolescentes, de carácter más como
social, ocasional, de carácter más competitivo, antes de la época pre-internet. Después las consolas de videojuegos, que cosas llegan como downgrade desde los juegos de arcade, quizá ahí tenían un carácter, digamos, como una llegada como más menor, de carácter quizá como a un público mucho menor que lo que eran los arcades, que eran adolescentes entre 15 y 20 años. Las consolas lo que era un público bastante menor, y lo que era PC ya una cosa un poco más, digamos, como ocio, como de carácter disuasivo de lo que era la productividad de trabajo. Algunos de los software de productividad que existían en esa época estaba WordPerfect, Lotus, entre otros. O sea, eran ofimáticas de grueso calibre, pero que ahora cayeron absoluto descrédito, hasta que ahora el Draw. Aparecía Suite Adobe, entre otros, y aparecían en esa época como, digamos, software de productividad tecnológica. Industrial. No licencia, sino que caja grande con disco y su packaging y sus manuales y todo. O sea, eran cajas grandes donde venían no exclusivamente un manual, sino que venían, se tomó como la licencia, su packaging, su preparación como producto. Que había por lo menos mayor dedicación. Y junto con eso también habían estos juegos de estrategia, de civilización, de simuladores de tanque, Match Warrior, entre otros. Pero eso fueron saliendo con el tiempo. Porque digamos que entendamos que lo que era sucintamente el mercado de PC para los videojugadores era para personas que eran ingenieros sobre 25 años, como que se lo toman como más de carácter ocasional, no con un carácter competitivo como si fuesen los arcades que eran de personas quizás con un nivel de adquisitivo más bajo. Y así la diferencia como fue en los años 90 con la electrónica de consumo. Y pronto voy a volver después a lo que es la aceleración gráfica. Entonces tenemos estos tres mercados relativamente diferenciados. El mercado de las consolas con Sega y Nintendo. Después se sumaría PlayStation de 1994. Tenemos la arcade, que, a ver, primero voy a hablar de la arcade, que es la más antigua. Esta tenía que ver con cierta cuestión recreativa y competitiva entre adolescentes de clase un poco media baja, las cuales iban como a juegos a jugar por ficha, por turno. No por tiempo, sino que por ficha, y pagan cierto los duros y no sé qué, y como que el reto era como pasarse el juego aprendiéndose los 8 o 9 mapas, que prácticamente el juego dura media hora, pero tenía el carácter de competitivo y la gente los veía competir y pasar el juego, inclusive compitiendo entre ellos a modo de torneo. Está orientado a cierto modo como jugadores que netamente como que de edad entre los 13 a los 20, 25 años, de carácter más ocasional, de carácter más competitivo y más rápido. Y por lo menos, no que tenga cierto resayo poco menos de ser un poco clasista con las cuestiones de los videojuegos, pero resultaba que hasta la época, por lo menos 1980, 1992, resultaban ser la máquina más avanzada, puesto que eran placas, bueno, piezas de electrónica que estaban dentro de estos gabinetes, los cuales podían, digamos, mover estas máquinas con bastante más suavidad de lo que eran incluso las máquinas de videojuegos caseras, que era para niños más pequeños y más caras, claro. Pero netamente el juego competitivo y ocasional hizo que mucha gente, quizás como de estrato un poco más medio y bajo, como se interesaban por estos juegos antes que llegar a los otros. Y el apogeo del arcade ocurre junto con las salas de pinball, entre otros, entre el 81 hasta 1996. Después voy a hablar acerca de esa transformación que ocurre con aquello. Pero entre el 81 y el 95, 96, cuando ya la gente comienza a cambiarse a consolas, porque ya comienzan ellos también a madurar y a adquirir más edad y ciertos intereses van cambiando también, al igual que las actividades en la vida, por ejemplo, familia, trabajo, entre otros.
En el segundo grupo tenemos a las consolas videojuegos, la cual habían pasado por una crisis después del Atari en 1982, como que Nintendo como que revivió en un mercado que estaba prácticamente muerto, porque estaba Odyssey, Magnavox, entre otras más, Intellivision, así que Mattel hasta estaba metido dentro de la industria de videojuegos, así que Nintendo como que resucitó el tedio o el cementerio de gigante que había dejado Atari, y por lo menos ya la otra la entrada de los 90 ya se había posicionado bastante bien con lo que era la guerra de consolas con Sega en los 16 bits. Un poco downgradeado, o quizás de una generación bastante menor o más modesta de lo que era una máquina arcade. Estaba pensado con un público quizás de menor edad, y con cierto poder adquisitivo ligeramente superior a lo que era la gente del arcade. Tenían características de entretenimiento más que competitivo. Y sí, tenían buena calidad de audio, buena calidad de hardware, pero esta quizá inclusive arcades y consolas quizás hasta 1994 eran superiores a PC. Jugar en PC era prohibitivo en la época, una computadora era carísimo, aparecen como objetos de consumo relativamente comunes a partir de 1996. Antes que eso es bastante complicado por lo menos adquirir una computadora, porque tenía que ver más con cuestiones no tanto como entretenimiento, sino que netamente carácter productivo. Antes que eso, no sé, como que las personas ocupaban floppy disk para estar intercambiando datos de lo que eran entre Windows 95 y el 3.1, pero era de carácter minoritario. Y quizás el primer acercamiento que tuvieron hacia los computadores la gente durante el inicio de los años 90 eran las universidades, eran los estudiantes universitarios, especialmente de ingeniería. Pero antes que eso, como que no hay como mucha, digamos, como mercado de ocio. Esto comienza a cambiar después de que el sistema con este protocolo de MS2 por línea de comando comienza a ejecutar ciertas cuestiones o software gráfico un poco desfasado por la época, con aceleración de software, y comenzó, digamos, lo que sería la revolución por lo menos de lo que serían aventuras gráficas durante los fines de los 80, la competencia con Commodore Amiga, entre otros. Así que IBM ideó ciertas cuestiones como cierto modo como estandarizar lo que era la computadora personal como formato. Commodore Amiga le llevaba por lo menos ventaja a lo que era IBM como industria. Existían otros tipos de máquinas también, como Spectrum, entre otras, pero eran computadoras que se ponían como al televisor, pero de una cantidad y de calidad bastante menor. Pero bueno, esos fueron los primeros computadoras personales, a fines de los 80. Y cuando comienza, digamos, la aceleración gráfica, la primera con Doom. El mal connotado y el bien conocido Doom. Antes que eso está Wolfenstein 3D, Commander King, pero no existían como, digamos, saltos cualitativos a partir del cual, digamos, como que hubiese sido requerido una unidad de coprocesamiento gráfico. Si bien eran sprites en 2D y todo, era bastante optimizado para el tipo de máquina que era, como que presentaba ciertos escenarios en 3D, habían también ciertos desde 1987 ciertos modelos o ciertas cuestiones como en 3D, pero eran como rasterizaciones o como wireframe, como que ocupan otro tipo de perspectiva y no eran tan detallados como si fuesen Doom. Ahí id Software como que fue puntero durante toda esa época hasta el año 2004. Fueron una cantidad de 11 años donde Carmack y Romero como que fueron liderando lo que era la ingeniería, por lo menos gráfica, y a partir del cual también eran unos muy hábiles programadores. Tenemos que a 1993 no existían como aceleración gráfica en PC porque no era necesario, porque también lo que jugaban estos tipos eran como aventuras gráficas de carácter fotorrealista, pero no era fotorrealismo en cuanto video, no era el motor gráfico, sino que eran como imágenes píxel y aventuras gráficas las cuales estaban como
vitaminizada por ciertos motores que desarrollaron también LucasArts y varios más en Sierra. Y LucasArts como el epicentro de lo que es la aventura gráfica noventera. Quizás el sector más incomprendido de lo que era el sector videojuegos, claramente. El género y la tradición y esa aventura gráfica más parecían más propiamente de lo que eran, no sé, eh, como caricatura en 2D, más pixel art versus lo que era como la aceleración gráfica en 3D, pero bueno, eso fue pasando con el tiempo. El segundo salto gráfico que ocurre después de Doom, yo pienso que el que sí o sí exigió a mucha gente, por lo menos del mundo anglo, a adquirir sus primeras tarjetas gráficas sin tener alguna integrada o no sé qué. Yo pienso que fue el primer Quake de 1996. ¿Por qué? Había ciertos depurados desde ciertos mapas, desde la perspectiva del mismo, y ciertos también efectos de iluminación producto de lo que era Rocket Jump para alcanzar como niveles más altos de las salas con lo que era un cohete. Un salto con cohete, Rocket Jump. Y a su vez, la primera unidad de aceleración gráfica, por lo menos, de que tenemos en estos años, que es hasta Creative, la famosa ensambladora y fabricante de lo que son las tarjetas de audio, de las Sound Blast, de la Audi, la Platinum, entre otras. También tenía tarjeta gráfica en la época. Estaba Matrox, que fue bastante conocida quizá como hasta el inicio de los años 2000. Estaba SG Diamond, estaba VIA, estaba ATI sí que se juntase con AMD, antes que eso era una desarrolladora, y también 3DFX. GeForce aparece hasta el año 2001. GeForce aparece, Nvidia sí estaba funcionando, pero no era tan grande. Y Nvidia en esa época tiene las TNT arriba. No, posteriormente como que se vendrían a fortalecer cuando ya aparece la GeForce. Ahí es donde se fortalecen tomando lo que fue 3DFX posterior a su quiebra. Porque el 3DFX quebró después de prácticamente poner la Voodoo 5 de 64 megas, que fue la última. La Voodoo 5, 5500, 5600, que es XT, que sería ya la última de serie comercial. Ya fue así como la despedida, como la trincas de las tarjetas gráficas antiguas, o de la vieja guardia. Y comenzó con la Nvidia GeForce 256, año 2000-2001. Y esa venía que ya con 64 megas o 128 creo, pero ya venía mayor vitaminizado. Pero entendamos que por lo menos entre 2000 y 2001 comienza lo que es la quiebra de 3DFX y lo que sería, digamos, como la primera escuela paradigmática a partir del cual ya aparecen las primeras corrientes de lo que fueron las tarjetas gráficas. Con la quiebra de 3DFX hizo adquisición por parte de Nvidia a su división GeForce, y ahí se cuenta la guerra entre ATI y Nvidia hasta que quizá como el otro hito que cuando con ATI es adquirido por AMD cerca del año 2011, 2012, pero 2011 creo. Pero ahí es donde comienza la alianza maldita. Una alianza maldita que sigue hasta hoy. Ya, entendamos y volvamos a lo que era la primera fase de las tarjetas gráficas. Están la API, habían varias API. Está Pinnacle, estaba Pine también, estaba Pinnacle, estaba Matrox, estaba SG, no, S3, S3 Diamond, que se lo ocupó también como aceleradora, algo parecido a la Sega Saturn, que tenían de repente como compatibilidad con lo que era, se tomó como el procesador Motorola que tenían la Saturn. Estaba la TNT2, la TNT Riva, estaba la T-Radeon, no sé qué serie, pero estaba la T-Radeon ya dando vuelta, y ya
Es que siempre le llaman Radeon a esa línea de tarjetas, pero es que en la época habían de 16 y 8 a 1998-99. Pero de los primeros juegos que comenzaron a necesitar, digamos, una tarjeta gráfica en el equipo fue prácticamente con Quake 3. De que sí vino a necesitar, digamos, como una aceleración gráfica propiamente tal para que se viera en configuración alta con resolución de 1024. Ni siquiera ni 1080, sino que 1024. Era como 800 por 600 y a 1024. O sea, y ahí era para ocupar. Y la mejor aceleradora de la época era la 3D FX Boo y su API Lite. La API Lite después derivó en ciertas cuestiones como cierto desarme, como que terminó a medio implementada en GeForce de un modo bastante particular. Y que tenía una particularidad de cierta como simulación de ambiente, de luminosidad, de agua, que no había podido tener ni siquiera las tarjetas GeForce ni las Radeon. Eran bastante singulares en lo que era la fluidez de las texturas que se estaban dando con la tarjeta 3D FX versus lo que era, no sé, ATI y Radeon hasta bastante tiempo más, así que era algo especial. La Voodoo 3FX como tarjeta era bastante especial para la época. Y llegó como en el momento justo. O sea, era como una maravilla. Digamos, como el símil de la Sega Dreamcast por la guerra consola. Cuando comenzaron los 128 bits, lo mismo. Era como así como el sueño del pibe para la época. Pero ahora sería algo anacrónico, pero durante el tiempo era una maravilla. Bueno, la Epic Light fue abandonada, fue desestimada lamentablemente y digamos como que fue implementada dentro de lo que sería dentro de OpenGL. De OpenGL sería como una revisión de la API Glide de un modo distinto. No es lo mismo, sino que es como una ingeniería inversa que se le hizo a lo que eran los controladores de Glide de época. Y de ahí sus características de lo que fue, digamos, con esa ingeniería inversa y tener controladores libres fuera de lo que prácticamente la propiedad intelectual de lo que fue, de que se absorbió Nvidia. Y de ahí la Nvidia GeForce, desde la 256 del año 2000-2001. Esa es la Nvidia GeForce 256, cuenta con 32 MB de RAM. Y a su vez existe hasta el año 2000-2011 una guerra entre placas que van entre la GeForce 256, la de GeForce 2, 3, 4, la 4MX, la GeForce FX o la GeForce FX es la serie 5000, o GeForce 5 podría llamarse, pero se llamó GeForce FX, llega hasta la, creo que, hasta la serie 7000. Después cambiaron como a la GeForce GT, GTS, GTX y ahí comenzaron con la otra serie. Pero voy a hablar particularmente de algunas de ellas. El, la serie buena de Nvidia GeForce son las 2, la 3, la 4, la FX no. La FX siempre son bastante desestimada, especialmente la serie 5000. La generación 5000 de lo que era la GeForce fue bastante desestimada. No por la calidad de la gráfica, sino que por cierto aumento por ciertas cuestiones de prestaciones y diría más que con las optimizaciones del sistema operativo, en este caso Windows XP, pero no era lo mejor que se esperaba durante la época, pero digamos que por lo menos tiene sus particularidades. Entonces tienes la generación de GeForce 2 que está bastante buena, la primera 64 megas con puerto AGP. Entendamos que ya comienza a ocuparse a desocuparse el puerto PCI como acelerador gráfico, como comienzan a agregarse las GP de 4 y 8X. El PCI Express aparecería con la Intercore, con el socket 775 desde el año 2007. De fines de 2007 comienza a aparecer puerto PCI Express hasta ahora.
Imagínate, tiene una longevidad tremenda, va el PCI Express ya en su cuarta generación, ya prácticamente 14-15 años dentro de lo que es el mercado y ha sido funcional dentro de lo que es el, el margen de la aceleración gráfica durante bastante tiempo. Define el 2007, imagínate. Cuando aparece la 775 y las primeras Intercore 2 Duo, Intercore 2 Quad y Intercore Extreme. Imagínate, 15 años atrás. Pero bueno, entendamos que ya ahora que estamos en cierta etapa intermedia y quizás como posteriormente a Quake y a Quake 3 Arena, el otro juego que también pidió, digamos, sí o sí una tarjeta gráfica fue Doom 3 Half-Life 2 y Far Cry 1 2004. Eran tres juegos de shooter, especialmente que los shooters fueron punteros en lo que era la actualización de lo que eran las placas gráficas. Pero comprendamos así, la instalación de las placas gráficas por lo menos en esta época ocurre a partir de lo que hace por lo menos id Software, entendiendo que son los motores de los shooters gráficos, que eran los punteros de época, los cuales fueron dando lugar entre Doom, Quake, Red Dead Castle Wolfenstein, Medalla de Honor, Call of Duty, etcétera. O sea, los triple A de shooter. Acá EA no tiene nada que ver. Battlefield que afuera. Pero Battlefield tuvo su momento de triple A, pero lo fueron perdiendo poco a poco, quizás con las microtransacciones, ciertas cuestiones y ciertos efectos nocivos que EA como compañía fue acomodando a su favor, como siempre. Entendamos que, a ver, ¿cuánto tiempo llevo? Perfecto, ya. Entonces, estamos en 2004, está Half-Life 2, Doom 3 y Far Cry 1, los cuales comenzaron a requerir una aceleración gráfica distinta. A su vez, al año 2000, 2001, la versión de OpenGL, que por lo menos permite la aceleración, pasa del 1.5, OpenGL 1.5, al 2.1 a la época del Doom 3. Así que por lo menos requirió de otras serie de instrucciones gráficas las cuales se están agregando a los procesadores, en este caso los Intel, que era como lo mejor de la época, junto procesador Intel Pentium 4 junto con una GPU o una gráfica ATI Radeon. Por ciertas cuestiones de instrucciones que tenían que ver con todavía existía como mononúcleo en la época, así que era de un solo núcleo y prácticamente el poder de un Pentium 4 en la época era de 1.4 GHz, lo cual fue bastante más competitivo con Intel Pentium 3, toda la tienda de la misma velocidad. Pese a que los últimos Pentium 3 eran bastante más duraderos que los primeros Pentium 4, estos mejoraron y como que se van controlando también como las temperaturas y se recuerda el TDP que como que en principio iban como calentando mucho el equipo y después como que se fueron bajando al paso de los años y estabilizando claramente la gestión de temperatura interna del equipo. Entonces, ya, digamos que llegamos nuevamente el 2004, tenemos esta preguerra de repente con ciertos software que están ocupando tanto API OpenGL y DirectX. DirectX ya había tomado ya en esta época su ventaja posterior al DirectX 8, que ocurre junto con lo que es la época del Quake 3 Arena 1999. Direct 8, Direct 9. Direct 9 como que suele ser como la época más amplia de apogeo de lo que eran las 3D en computadora. Y lo que es la presencia de DirectX 9 se da hasta prácticamente 2008, bastante más avanzado. Como que no existen instrucciones para, digamos, nuevas versiones de DirectX más allá de la 9 o la 10, prácticamente hasta como 2014, pero que comenzaron después la API a hacer como ciertas actualizaciones y cierto como cierre, sí. Y tampoco OpenGL sabía como reestructurar a propósito de ser como una API como si fuese a tomar ciertos vuelcos con Vulkan tiempo después. Vulkan como que se crea el 2015 y acelera más el proceso para competir junto a DirectX 12, así que
Por lo menos OpenGL se queda relativamente detrás, pero se están sumando a su vez lo que eran las instrucciones de la API Vulkan como procesamiento, de repente como ciertas instrucciones gráficas que tenían que ver con las tarjetas, pero no que fuese masivo. Entonces, posterior al 2004 tenemos 2007. Aquí aparece Call of Duty 4, el primer Modern Warfare. Aquí aparece ya DirectX 10, aparecen mejores procesamiento gráfico, también en las consolas como que coincide con los cambios en la plataforma, también con la renovación por parte de la gente de las tarjetas gráficas, y se tomó con mecánicas de juego que eran más distanciadas de lo que fue como el juego ocasional local online. Ya ahora el online es masivo, la gente ocupa Xbox, entre otras cosas, PlayStation para estar jugando Black Ops y otras cosas hasta el 2010. Y a su vez llegamos como al techo más técnico porque comienzan a aparecer cierto como aceleración gráfica a juegos en HD, en principio que eran a 480 en consola, después pasan a 720, 1080 prácticamente en una cantidad de 3 años. Prácticamente de 2008 a 2011 ya está la gente jugando en 1080. Ya sube también un estancamiento gráfico porque la gente como que se sintió como que las mejoras eran sustanciales de repente como del paso de entre 480 a 1080. Se ocurrió en prácticamente muy pocos años. Con la llegada de la PlayStation 3 y también de la complejidad de las nuevas consolas, como que todo pasó a PC. Así que es que también las consolas como que son adoptar la arquitectura PC, así que cambiar de plataforma a otra, el cross-platforming, como que se hizo más natural. Pero bueno, yo pienso que voy a dejar hasta aquí la primera parte de lo que era la historia de las aceleradoras gráficas. Voy a volver a ver ciertos modelos, entre ellos la TI 9800 Pro, la GeForce 4, ciertas características técnicas y fichas particulares a partir del catálogo que tenían, como para estar contando cosas y ciertas particularidades de aquellas, y se tomó como los técnicos fueron arreglándolas con el tiempo. Ahora por lo menos hay grupos de puristas y coleccionistas, los cuales van juntando ciertas cosas y ensamblando modelos pro, haciendo como tarreo, Aqua Arena o un Real Tournament, netamente como para estar regalándose como premio entre sí, pero son particularidades. Ya, voy a dejar este audio hasta aquí, así que voy a continuar. Yo pienso que mañana voy a hacer un pequeño anotación de tarjeta gráfica y vamos a ir contando cosillas acerca de las cuales, ciertas particularidades, las cuales también se han llevado a las consolas de videojuegos, al PC, y de arcade también aparecieron también como en las consolas de videojuegos, especialmente lo de Silicon Graphics y la Nintendo 64. Ya sabes que también como ATI también aceleró GameCube y también cómo están funcionando las nuevas generaciones, y se tomó como arquitectura. Netamente como para opinar un poquito, para explicar ciertas cosillas. Pero bueno, ahí está. Así que voy a terminar el audio aquí, así que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes.